El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les habla hoy Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal Venezolano, del Foro Penal. Aquí estoy, abriendo el programa por Alfredo Romero, que ya llega porque, les comento, en este momento estaba por tener lugar la audiencia preliminar de nuestra querida Mama Liz, de la cual somos en el Foro Penal defensores. Allí estaban Alfredo Romero y María Fernanda Torres, pero para variar en esta estrategia de mantener a los procesos penales como mecanismos de castigo anticipado, pues se difirió una vez más la audiencia y no va a tener Mama Liz la oportunidad de obtener justicia, por lo menos no el día de hoy. Pero así están las cosas y así ocurre lamentablemente en muchos casos. Entonces Alfredo ya está por llegar, estamos aquí, vamos a conversar hoy con ustedes, él y yo, de los temas que nos atañen, los temas que tienen que ver con los derechos humanos y particularmente con la represión en Venezuela, la persecución, la prisión por motivos políticos en Venezuela. Desde la Dirección General de la Estación, los saluda Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Willy Arcaya, en la producción Kenger, el imparable Jaramillo lo llaman, en los controles César Imbatible Arteaga, y aquí ahora en la conducción estoy yo, Gonzalo Imiop, y ya viene por ahí también Alfredo, que nos va a alcanzar, nos va a acompañar también el día de hoy. Bueno, estamos en esto, estamos precisamente en el análisis de cómo ha sido la situación, particularmente con los presos políticos, desde que el gobierno hizo esta serie de anuncios en los que con bombos y platillos, pues anunciándolo como un gesto de buena voluntad, se iban a dar toda una serie de liberaciones que al final del día no han sido tales. ¿Por qué no han sido tales? Bueno, primero porque haciendo la salvedad de uno o dos casos, solamente se puede hablar de que todos los demás casos han quedado sujetos a medidas condicionadas de libertad, incluso en los casos de las personas que ya habían sido condenadas, como por ejemplo con el Gato de Aragua y con Baduel, pues se les ha sometido a una serie de medidas bien particulares, pero también a los procesados pues se les han mantenido sus procesos abiertos, sus procedimientos penales abiertos, están sujetos a lo que en derecho se llaman medidas cautelares, tienen que, por ejemplo, presentarse periódicamente al tribunal, no pueden salir del país, y algunos de ellos incluso tienen prohibición de hablar a los medios de comunicación y tienen también prohibición de participar en actos públicos, de manera tal que si nos ponemos a ver se trata de libertades, como decimos acá en Venezuela, chucutas, libertades que en cualquier momento pueden ser revocadas y que partiendo de la base de lo que ha sido la experiencia previa, pues pueden dar lugar a que estas personas vuelvan a ir a la cárcel. Y ustedes me preguntarán o me dirán, caramba Gonzalo, pero no seas tan pesimista, hay que pensar en positivo. No, lo que pasa es que tenemos casos en los que ya ha pasado. Tenemos el caso, por ejemplo, de Vasco da Costa, el caso de José Luis Santamaría, que habían sido también excarcelados bajo medidas cautelares, y cuando preguntamos dónde están el día de hoy, pues al día de hoy está en la cárcel de nuevo. Fueron nuevamente encarcelados. Por eso es que hemos sido tan enfáticos en primero llamar a las cosas por su nombre,
Se trata de excarcelaciones, no de liberaciones. Es decir, a la gente se la ha sacado de la cárcel, pero no se las ha liberado. No son plenamente libres como debería ocurrir. Son personas inocentes que no han cometido ningún delito y además son personas que en cualquier momento pueden volver a prisión. Entonces es bien delicada esta situación. Por otro lado, también pese a que se ha anunciado la liberación de más de 80 personas, lo cierto es que no se ha producido primero la liberación, son excarcelaciones, y tampoco se ha producido verdaderamente este número de excarcelaciones con presos políticos. De los presos políticos que han sido excarcelados recientemente, nosotros podemos hablar de 52 personas, de las cuales por lo menos 10 de ellas fueron excarceladas sin tener nada que ver con los anuncios del gobierno. Y tenemos a 3 personas, 3 muchachas que no solamente no fueron excarceladas, sino que ya estaban fuera de la cárcel. Es decir, se habló de ellas como si hubieran sido excarceladas, pero resulta ser que no, ya estaban fuera de la cárcel desde hace tiempo además. De forma tal que esta opacidad, esta oscuridad con la que se están manejando estos temas, pues está dando lugar a muchos equívocos, a muchas irregularidades, y además de esto tenemos que hablar de lo que ha venido pasando con lo que nosotros hemos denominado la estrategia o el efecto de la puerta giratoria, porque si bien es cierto que se ha excarcelado a un número determinado de personas que pueden ser calificadas como presos políticos, también lo es que se ha encarcelado a otras personas. Y precisamente para hablar de esos temas, hoy tenemos en el estudio a varios invitados, como son nuestros invitados y nosotros los consideramos así de lujo, porque son los directamente afectados, particularmente. En este caso hablo de 2 madres directamente afectadas por lo que ha sido esta estrategia de la puerta giratoria, porque sus hijos han sido recientemente encarcelados, es decir, han pasado a engrosar las filas de los presos políticos recientemente, y esto demuestra que lo que está pasando es que mientras unos salen de las cárceles, pues a otros se les encarcela y el número de presos políticos se mantiene relativamente estable. En este momento estamos en 301 presos políticos debidamente acreditados por el Foro Penal y además validados no solamente por la OEA, sino también por otros organismos internacionales. De forma tal que no se ha solucionado verdaderamente el problema, y no se ha solucionado porque, al parecer, detrás de este manifiesto de buenas intenciones, lo que está oculto, lo que está detrás es esta intención de mantener a los presos y a los perseguidos políticos como monedas de canje, monedas que se ponen sobre una mesa en las cuales se negocia de espaldas a los familiares, de espaldas a las ONG, de espaldas a sus abogados, cuál será el destino de unas personas que en consecuencia no son tratadas como seres humanos, son tratadas como cosas sobre las cuales se negocia. Entonces, aquí vamos a recibir hoy el testimonio de la señora Aura, de la señora Jenny. Queremos que nos hablen de qué es lo que pasó con sus hijos, y también tenemos a otros invitados muy importantes que van a conversar con nosotros sobre estos temas. Nos van a hacer llegar y les van a hacer llegar a ustedes sus impresiones, y eventualmente también, bueno, para que ustedes opinen, vamos al final del programa, como siempre lo hacemos, a abrir los micrófonos para conversar con todos ustedes sobre lo que está pasando en realidad con los presos políticos, con lo que está pasando en realidad con la persecución política. Yo primero voy a dejar una idea sobre la mesa. La persecución política tiene muchas caras. La persecución política no es única y exclusivamente, o no está única y exclusivamente referida a los presos políticos. Los presos políticos son la cara más visible, quizás la más dolorosa, la que merece y requiere de la atención más inmediata y prioritaria, ciertamente, pero también tenemos a más de 7.280 personas al día de hoy sujetas injustamente a procesos penales por motivos políticos, también restringidas, limitadas en su libertad, y contamos miles de exiliados que no pueden poner un pie en Venezuela porque inmediatamente irían presos. Cuando tú quieres de verdad afrontar el tema de la persecución por motivos políticos, no basta con que maquilles una sola de las caras del fenómeno, tienes que abarcarlos absolutamente a todos, porque si no, a la vuelta del día, al final del día, no estás haciendo verdaderamente nada significativo. Por eso es que desde el Foro Penal hemos sido tan críticos, no solo con el poder, y esto hay que decirlo con todas sus letras, no solo con el poder, sino también con esos factores de oposición o de oposición política que se han prestado a este juego lamentable, triste y deshumanizante de poner sobre la mesa
de negociación política a personas sobre las cuales se deciden sus destinos sin que se sepa, sin que se tenga claro exactamente cuál es el criterio, cuáles son los parámetros que se están utilizando para definir quién resulta de alguna manera excarcelado y quién no. Esto hay que decirlo, ¿por qué? Porque fíjense, nosotros en el Foro Penal que llevamos a través de los más de 200 abogados que tenemos en todo el país como voluntarios trabajando estas causas, casi el 80%, un poco más, mejor dicho, el 80% de estas causas, somos los que tenemos que darle la cara a los familiares y explicarles por qué unos sí salen y otros no. Y esto es muy difícil cuando el gobierno se maneja desde esta unilateralidad, desde esta opacidad, desde esta oscuridad, porque no sabemos cuáles son los criterios que se están utilizando para decidir quién sale de la cárcel y quién no sale. Al punto de que cuando nosotros hemos revisado las listas de supuestos excarcelados, vemos que allí hay personas que no califican ni siquiera como presos de conciencia, ni siquiera como detenidos arbitrarios. Son personas que han cometido delitos graves, incluso algunos han cometido delitos comunes y también han sido de alguna manera favorecidos por el poder y uno no sabe por qué y tampoco sabe uno por qué han sido incluidos dentro de los supuestos presos políticos o de las listas supuestas que maneja el poder como listas de presos políticos. También nos hemos tenido que enfrentar al hecho de que hay listas que están circulando por ahí de supuestos presos políticos que tienen muchísimas incorrecciones. Ojalá no sean estas las listas en las que se está basando el poder para tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos una lista, por ejemplo, por ahí que está circulando, que habla de más de 400 presos políticos, de los cuales por lo menos 101 son personas que ya no están en la cárcel, son personas que han sido liberadas o excarceladas hace mucho tiempo. En consecuencia, este manejo irresponsable de los datos, de la información, de los nombres de quienes podrían eventualmente ser considerados presos políticos, pues ha dado lugar a toda esta serie de equívocos, a toda esta serie de equivocaciones que hemos tenido que enfrentar en este momento. Pero bueno, ya veo que llegó Alfredo, lo estoy viendo, lo estamos saludando por allá. Creo que no lo dejaron entrar porque eso es lo que pasa cuando la gente llega tarde, ¿no? no la dejan entrar y cuando ya estamos al aire. Pero ya va a venir Alfredo a hablar y a conversar con nosotros también. Pero quisiera inicialmente, si nos da tiempo, conversar, primero presentar a Aura y a Jenny para que ellas nos hablen un poco de lo que le ocurrió a sus hijos y para que nos cuenten un poco su historia y nos expliquen qué es lo que están padeciendo, qué es lo que están pasando al día de hoy. Vamos a empezar con la señora Aura. Preséntese, señora Aura, por favor, y explíquenos un poco quién es su hijo, qué le pasó, cuándo lo detuvieron y qué es lo que usted está padeciendo, qué es lo que está sintiendo en este momento. Sí, ante todo, buenos días. Agradecida por tomarnos en cuenta y abocarse a esta necesidad, por decirlo así, ¿no? Lamentablemente, el día 23 de mayo estaba convocada una concentración en la Plaza Alfredo Sadel por el grupo, de alguna manera, llamado Resistencia. Ellos están dándose la cara, pues realmente sin máscaras, sin capuchas, allí al frente. Lamentablemente se atrevieron a abocarse a todas las necesidades que hay en el país y que en mi caso, estando yo fuera, de hecho en Colombia, por todo tuve que correr a ver qué estaba pasando con mi hijo. Ese día ellos habían convocado esa concentración, lamentablemente no llegaron al sitio, fueron interceptados allí saliendo de mi casa. ¿Cómo se llama su hijo? Porque creo que no nos lo ha dicho. Mi hijo se llama, sí, disculpe, Eber Ramírez. Eber Ramírez, el hijo de la señora Aura. Ahí al lado de Yorman Ortiz. Estaban preparándose pues para salir las personas que estaban allá en la Plaza Alfredo Sadel esperándoles esa mañana justamente, y doy gracias a Dios por eso. Él se comunicó conmigo a eso de 10 y 16 de la mañana,
bueno, mamá, voy saliendo a la concentración, que le dije, bueno, mi hijo, cuídate, encomiéndate al Señor, cualquier cosa me dices, te comunicas conmigo en lo que realmente ya termines para yo saber de ti. Lamentablemente, por otro lado, las personas que estaban en la plaza estuvieron llamándoles, se comunicaron con ellos, sí, ya vamos saliendo, bajaron del edificio y fueron interceptados allí. Interceptados y detenidos. Sí, señor, ¿Por quién? sí. ¿Quién los detuvo? El cuerpo del SEBIN. El SEBIN. ¿Y a su hijo, señora Jenny, cómo se llama su hijo? Preséntese, por favor. Ante todo, muy buenos días. Mi hijo se llama Jorman Alexander Ortiz Herrera. Primeramente, de verdad, un agradecimiento al doctor Alfredo Romero e inclusive a todos sus acompañantes, al Foro Penal completo, por el apoyo y la colaboración que nos han brindado desde el día miércoles 23, cuando mi hijo y Eber Ramírez se desaparecieron. ¿Le es difícil? Sí, me es difícil porque ya son casi 20 días de las cuales no sabemos nada. O sea, tenemos el conocimiento por informaciones extraoficiales que ellos están allí. ¿No les ha dicho ninguna autoridad formalmente que están detenidos todavía? No, porque no, desde el día miércoles que ellos desaparecieron, porque para mí mi hijo está desaparecido, porque hasta que yo no lo vea físicamente, o sea, yo digo, está desaparecido. Porque el tribunal me pudo haber dicho, sí, ellos fueron trasladados al SEBIN, pero hasta que yo no lo vea, o sea, lo doy por desaparecido. Claro. Casi 20 días que no sabemos nada de ellos, no sabemos en qué condiciones estables están, no sabemos su condición física, no sabemos su condición de salud, no sabemos si localmente lo que nosotros poco le llevamos, que si son los útiles personales, sus enseres, la comida no se la están dejando pasar, no sabemos si le llega. O sea, que ustedes no han visto a sus hijos. No, hasta el momento nosotros no sabemos nada. No las han de dejado ver a sus hijos. Sabemos que están allí porque los tribunales nos dijeron que ellos fueron trasladados allí a las 8 de la noche. Más no hemos ido, de hecho, no hemos apersonado al SEBIN y ellos todavía nos dicen que ellos en la data de lista que ellos tienen allí, en el sistema, ellos no aparecen. Bueno, eso es muy grave porque eso es por lo menos un principio de comisión desde el punto de vista estrictamente técnico del crimen gravísimo que se llama desaparición forzada de personas. Pero tenemos que ir a un corte en este momento. Aquí me están haciendo ya las señas. Vamos al corte entonces para darle chance a Alfredo de que se incorpore a la conversación y para también compartir con nuestros demás invitados el día de hoy. Muchas gracias, los esperamos en unos minuticos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. ¿Cuánto vale una lucha por una familia unida, por el amor a una tierra, por una patria querida? ¿Cuánto cuesta una historia, una cultura, una gente, la sangre derramada por los héroes de la gloria? Pues cuesta toda la vida una Venezuela nuestra, un pueblo libre hermano que respire grandeza
cuesta toda la vida. Una Venezuela nuestra, el cielo azul de diciembre, con la sonrisa de mi gente. Cuesta toda la vida, cuesta toda la vida, cuesta toda la vida vivir en libertad. Por una Venezuela nuestra, Venezuela nuestra, Venezuela nuestra, en libertad, en libertad. Bueno, buenos días a todos. Les habla Alfredo Romero por acá, llegando un poco tarde, pero siempre Gonzalo pues está aquí también como director del Foro Penal, representante del Foro Penal, y para mí es un gusto siempre estar acá. Además que está Jesús, el abuelo, por acá, está César también, abogado del Foro Penal con nosotros, que creo que no se ha presentado. Bueno, la señora Aura y Jenny, que están acá, madres de, como estaban hablando, de Ever y de Jorman. Y hay que recordar estos nombres porque, como Gonzalo explicaba, es el efecto puerta giratoria. Se dice que se excarcelan personas, pero en el mismo lugar, en la misma celda de donde salieron personas del helicoide recientemente, entran estos dos muchachos allí. Y otra persona que no está acá, pero Jonathan Barazarte, por cierto, también está allí, igual en Ramo Verde. Salen personas, pero entran otras. Y por eso es importante recordar esto, porque no es, a veces las supuestas escarcelaciones opacan lo que es las nuevas encarcelaciones. Y debo decirles algo, así como Gonzalo explicó que hay 52 escarcelaciones regularmente o mensualmente, más o menos eso es lo que ocurre. 50 escarcelaciones a 40, pero al mismo tiempo encarcelan a 40 o 50 más. Entonces, Jenny hablaba del caso de Jorman. Yo creo que es importante, Gonzalo, que también expliquen quiénes son. O sea, Jorman tiene 23 años de edad, y simplemente por haber manifestado se lo llevaron sin orden judicial alguna en la calle, ni siquiera en el momento de la manifestación, sino después. Cuéntanos cómo fue, estabas contando un poco esa detención y también otra cosa importante que recordamos, y Gonzalo decía, estos muchachos no los han podido ver. Incluso parece que hubo una llamada que no se pudo verificar si era él, ¿cierto?, que llamó a un familiar y señaló que estaba golpeado y que, bueno, que de alguna manera estaba allí en el helicoide, pero no hay información oficial realmente de que se encuentra allí, pero peor aún, no se le permiten las visitas a familiares ni abogados. Y no solo eso, a ninguna persona en el helicoide en este momento se le está permitiendo visita. Bueno, doctor, sí, él llamó hacia una persona que vive cerca de Talamar, una llamada de 5 minutos, exactamente no sé de qué teléfono llamó. Especificó que tenía moretones en el cuerpo, que necesitaba suficiente agua, agua con azúcar. De verdad que no entiendo el por qué el agua con azúcar, que no les estaban dejando pasar la comida. Aparte de eso, que necesitaba sus útiles personales, las cuales que yo no sé si le han llegado lo que le hemos llevado, porque, o sea, me parece extraño que se le haya llevado la semana pasada y que ya para el día domingo esté pidiendo. O sea, todavía no sabemos exactamente si le están pasando todo lo que nosotros le llevamos. Quiero hacer una aclaratoria, porque hay muchas personas que dicen que los presos políticos son delincuentes. O sea, yo digo, mi hijo no es ningún delincuente. Mi hijo simplemente era un activista que salía a la calle a hacer concentraciones pacíficas. E inclusive mi hijo, yo una vez le dije, pero tienes que tratar de cubrirte la cara. Y me dijo, no, mamá, porque el que se cubre la cara es un delincuente, es un vándalo. O sea, eso ya es vandalismo. Ya, o sea, si yo voy a reclamar mis derechos y voy a reclamar los derechos del prójimo, yo tengo que siempre dar frente limpio, o sea, mi cara siempre al descubierto. O sea, si me quieren llevar preso, bueno, triste. Eso es lo que él me comentaba. Hay un video por allí donde aparece él dando un discurso, digamos, o sea, que se ve efectivamente que su detención fue por pensar distinto, ¿no? Sí, por expresarse. Por expresarse, que además es el primer paso a la consideración de una persona como un preso político. Es decir, la determinación de que la persona lo único que está haciendo es expresarse pacíficamente. La señora Aura, cuéntenos un poco también la historia. ¿Quién es su hijo? Cuéntenos quién es su hijo. Sí, mi hijo, Ever Ramírez, joven de 31 años, padre de familia, estudiante de relacionista público, trabajador. Lo pueden verificar en los expedientes, las informaciones. No tiene ningún tipo de racha, por decirlo así, como delincuente. Lamentablemente sí es eso, el querer reaccionar a las acciones que lamentablemente como venezolanos estamos sufriendo todos.
los que están en el interior del país, los que están en el exterior, porque no queremos, nunca el venezolano quiso salir de su país, porque aquí en Venezuela teníamos todo, porque era un pueblo feliz, un pueblo amador de la paz, pero lamentablemente toda esta situación país nos ha llevado a reaccionar, sí, realmente, de la forma en que sabemos, de la forma pacífica. Aquí está César con nosotros, Alfredo. César es abogado del Foro Penal. César, ¿nos puedes contar un poco? Porque tratamos, por supuesto, una vez que fuimos contactados en el Foro Penal, siempre actuamos así, de brindarle de inmediato la asistencia legal directa a las personas que nos llaman. Pero César trató y, para variar, porque esto es lamentablemente una constancia, pues por lo menos en esta primera instancia no lo dejaron. Cuéntanos, César, un poco qué fue lo que pasó. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es César González. Básicamente, como están diciendo aquí las madres, ellos fueron detenidos por funcionarios del cuerpo SEBIN y efectivamente 48 horas después, de acuerdo a la información que se han suministrado en el tribunal, fueron presentados. Fueron presentados ante un tribunal express donde no se le notificó a los familiares. Por supuesto, no se le pudo hacer la asistencia jurídica debida como defensores y el tribunal le asignó un defensor público. Hasta el extremo que no hemos podido, como dicen ellas, no hemos podido ni siquiera hablar con él, no hemos tenido acceso ni a los expedientes, porque no somos parte, evidentemente, no tenemos acceso a los detenidos, a los muchachos, porque no sabemos, como dicen ellas, ciencia cierta, si están en el SEBIN. Y bueno, y efectivamente para los efectos que nosotros manejamos, ellos están desaparecidos. Ellos dicen en el tribunal que sí, ellos están en el SEBIN, pero no nos consta realmente que ellos estén detenidos en el SEBIN. Y tampoco han podido verificar su estado de salud, ni mucho menos. En ningún momento se podría saber su estado de salud si en una instancia se pidiera una constancia de un examen médico forense, pero sin poder tener acceso al expediente por no ser defensores de los muchachos. Para nosotros es básicamente... Sí. Recuérdense, recuérdense los nombres. Yorman Ortiz y Eber Ramírez, nuevos presos políticos como muchos más. Solamente en mayo hubo 148 nuevos presos políticos. Y esto es importante porque se ve claramente lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria. Mientras unos son excarcelados, otros son encarcelados. Vamos a un corte, ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La OPEP afirma que la producción petrolera de nuestro país cayó a 1,39 millones de barriles. La presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, enfatizó que la distorsión de precios no son culpa de los comerciantes, como lo afirma el gobierno. Precios que aumentan en horas, precios que se duplican en cuestión de semanas, o sea, es realmente absurdo, pero no es culpa del comerciante de ninguna manera, y por eso nos preocupa esta ola que se ha desatado a raíz de las declaraciones del presidente de la República, en la que gobernadores, alcaldes y todo tipo de funcionarios han salido a la calle a perseguir, a acosar, a tratar de vulnerar al comerciante cuando no es nuestra responsabilidad la economía. Reitera una vez más que él no se hace responsable de lo que está ocurriendo, cuando todos sabemos que aquí ha habido una irresponsabilidad por parte del gobierno central en cuanto a lo que es la emisión de dinero sin respaldo. La masa monetaria ha crecido de manera exorbitante. Los economistas que tú entrevistas te pueden haber informado muchísimo mejor de eso, y cada vez más
por ejemplo, lo que el drama que está ocurriendo con el efectivo. Como todo producto, cuando hay poca oferta y mucha demanda, pues por supuesto el precio del producto se incrementa. En el caso del efectivo, el billete no puede cambiar su valor, pero entonces se comienza a comercializar a precios más elevados. Los diputados a la Asamblea Nacional debatirán este martes sobre el colapso de la economía nacional y la quiebra de la industria petrolera. En internacionales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró como un hito importante la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y en los deportes, el extenista alemán Boris Becker subasta sus trofeos por estar en la quiebra. Tenemos un servicio público. Para la señora Liliana Bermúdez se solicitan los sartán potásico, arprazolam y pregabalina. Quien pueda colaborar la puede llamar al 0414-310-4189. Son las 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. ¿Cuánto vale despertar con el cantar de las aves, con el ávila en la frente y el humor de mi gente? ¿Cuánto cuesta el olor del monte y la sabana, el calor del Caribe y la mujer venezolana? ¿Cuánto vale vivir sin una bota en la cara, con libertad de expresión y la dignidad del alma? Esta canción, esta es la segunda estrofa de esta canción que se llama Venezuela Nuestra, que es el himno precisamente del Foro Penal, y siempre se lo dedicamos a todos nuestros abogados, que por cierto, ya que está César González aquí, está el abuelo también, bueno, Gonzalo, y todos los abogados del Foro Penal y equipo de más de 4.000 voluntarios que nos oyen aquí, incluso fuera del país, saber que son abogados pues que tienen su ejercicio privado y aportan tiempo al Foro Penal. Es como decir, como el médico pues que aporta un tiempo gratuito para una causa de apoyo social o de ayuda al prójimo, y ese es precisamente lo interesante del equipo del Foro Penal, y por eso le agradecemos siempre mucho, porque así como estamos atendiendo, como César, acá González y el otro parte del equipo están atendiendo los casos está atendiendo ahorita el caso de Jorman Ortiz y Eber González, así, Eber Ramírez, muchos otros abogados así lo hacen, precisamente aportando tiempo de su ejercicio profesional que
bueno, que de eso viven, ¿no? Pero por eso invitamos a todos los abogados, a los voluntarios a que se hagan parte de esta estructura y simplemente eso, así sea una hora al día, así sea un tiempo de una audiencia, es fundamental que nos apoyen porque las personas lo necesitan. Sí, esa es una metodología de trabajo, por cierto, que nos ha sido reconocida en todo el mundo. Es una metodología de trabajo que no implica que el abogado deje de subsistir, que no implica que el abogado deje de trabajar en sus causas privadas, pero que sí implica que el abogado ponga un poquito de su pericia, un poquito de su tiempo, cada semana, cada día, cada mes, al servicio de los demás. Y eso es lo que nosotros hacemos, ese es nuestro aporte para esa Venezuela nuestra, esa Venezuela libre que queremos todos. Aquí está con nosotros Irving. Irving, cuéntanos un poco de tu hermano, cuéntanos qué ha pasado, qué pasó después de la detención, cómo ha sido la situación, qué sienten en tu casa, cómo está todo y qué están padeciendo ustedes actualmente. Cuéntanos quién es tu hermano. Sí, por supuesto. Sí, muy buenos días antes que nada a todos los que nos escuchan y también aplaudir estos espacios. ¿Por qué? Porque como familiares nos encontramos en esta diatriba y la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿A quién buscamos? Y estos espacios, este trabajo que hacen ustedes es aplaudible porque le da la oportunidad a los familiares de poder buscar una salida a la situación y un apoyo más que todo. Desde el día 23 del mes pasado, los muchachos se encuentran, como dijo la señora Jenny, desaparecidos. ¿Por qué? Porque por 48 horas no supimos nada de ellos. Y la incertidumbre de saber dónde estaban, en qué condiciones estaban, o qué estaba pasando con ellos, a cualquier madre aterra. Y más, ponemos a las madres en principio porque son las que llevan el peso, pero a cualquier familiar aterra. Yo creo que lo importante que hay que resaltar es que la violación de derechos que ellos se le está en este momento dando, ya que no hay manera de saber de ellos. Desde hace un poco más de 20 días hemos estado asistiendo, buscando la manera como todo familiar de darle la posibilidad de que ellos dentro de este problema estén lo más cómodo posible, pero sin respuesta alguna de saber si se le puede entregar, si se le están dando los utensilios, útiles personales, un cepillo de dientes, una pasta de dientes para cepillarse, un jabón para bañarse, no sabemos absolutamente nada. Entonces, lo que hay que recalcar es la violación de derechos, sus derechos como seres humanos y como ciudadanos de la República, a que no tengan visita o a que no tengan derecho a un abogado que ellos quieran, ya que tienen un defensor público, pero tampoco tienen el derecho a revocar el defensor público porque no hay manera de hacerle llegar el procedimiento para la revocación. También es importante resaltar que dentro del procedimiento, los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, tuvieron la arbitrariedad de tomar las llaves de mi hermano, de la casa de mi madre, y tu meterse... hermano es Eber Ramírez, sí. De las llaves de casa de mi madre, y meterse arbitrariamente, sin buscar testigos, sin un allanamiento, sin ningún proceso judicial a la casa de mi mamá, y robar. Vamos a decir robar porque simplemente fue un vil robo, porque cuando llegamos se habían llevado hasta las sábanas para tender la cama, los cubiertos, los platos, electrodomésticos, licuadora, plancha, microondas, ollas, todo lo que pudieron llevarse, computadora, laptop, cámara fotográfica, todo lo que encontraron prácticamente hicieron como caer y mesa limpia, desvalijaron el apartamento, y esto a entender que ellos ya lo venían siguiendo. Ya sabían de que mi mamá estaba fuera del país, de que él prácticamente vivía ahí solo, pues, que no estaba mi madre, y esto da más una prueba de que ellos le tenían un seguimiento y que ya sabían las condiciones que están, que podían entrar y hacer lo que fuera, pues hacer lo que le dio la gana y lo que pasó. Esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque muchas veces lo denunciamos porque hemos tenido temor de represalias, de saber si vienen, si uno denuncia, pero hay que decirlo porque da más fuerza a que el procedimiento, la manera de actuar de los funcionarios no fue la más correcta. Y por eso quiero aprovechar el espacio que ustedes nos están dando para denunciar esto y para denunciar la violación de derechos que se le están dando a ellos. Bueno, yo sé que gente en el gobierno, en el poder, escucha este programa.
Ahí tiene pues el Ministerio Público una denuncia formal, hay que investigarla. Esto es muy grave, que funcionarios se aprovechen pues de la condición de una persona detenida para tomar las llaves de su casa y entrar allí y hacer, como dijiste tú, pues caída y mesa limpia, es algo que debe investigarse. De todos modos, entiendo, César, se va a formular la denuncia respectiva ante la Fiscalía, ¿cierto? Sí, se van a formular la denuncia tanto de esas acciones fuera de ley de los funcionarios del SEBIN, así como vamos a hacer las denuncias correspondientes referente a que las madres no han visto a los muchachos en 20 días. Eso es importante. Y también otra denuncia fundamental en el foro penal, Alfredo, lo hemos dicho muchas veces. Cuando tú eres detenido por un acto de autoridad, tú tienes derecho a la defensa desde el mismo momento en el que eres detenido, pero más allá de eso, tú tienes derecho a nombrar al abogado en el que tú confíes, sea que se trate de un abogado privado, de un abogado de una ONG o incluso de un defensor público si ese es tu deseo, pero quien decide quién debe ser tu abogado no es el tribunal, es el detenido. Y esto es fundamental, lo dice el artículo 49 de nuestra Carta Magna, numeral primero. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Usted me comentaba que su hijo tiene hijos a su vez, ¿no? Cuénteme cómo están ellos, cuál es la situación de sus nietos en este momento, señora Aura. Él tiene un niño de 7 años que en este momento se encuentra con su madre, pues en Cumaná, la ciudad de Cumaná. Lamentablemente al niño no se le ha dicho nada, pues por su misma condición de infante, pero lo extraña, pues, por supuesto que lo extraña. La madre del niño me dice, él pregunta, él se extraña porque su papá no lo ha llamado, está esperando que lo venga a buscar, que lo visite. Y es tan triste y tan lamentable que por un hecho de venezolanos libres, ¿verdad? Que siempre nos hemos nombrado, siempre nos hemos sabido a nivel mundial, no sea esa la realidad que vivimos y que esto nos afecte a todos, a la familia, que es el núcleo de la sociedad. Y a todos, porque todos vivimos, como ya lo hemos resaltado, en un temor, en un saber que nuestros derechos lamentablemente son arrebatados y son atropellados, pues, por los que llamamos nuestros defensores, nuestro gobierno, nuestros representantes en el país. Fíjense, aquí hay algo importantísimo. El artículo 44 de la Constitución, en su numeral tercero, dice que la pena, y evidentemente en esto debe incluirse a todo el proceso, no puede trascender de la persona que está siendo investigada o condenada. Es decir, no se puede hacer pagar a los familiares las consecuencias que se están haciendo pagar contra una persona, mucho menos cuando esa persona ha sido indebidamente y arbitrariamente detenida, ¿no? Pero con estos casos siempre ocurre lo mismo. Sufren las madres, sufren los padres y particularmente sufren los hijos, sobre todo que siendo tan pequeñitos pues no pueden comprender en realidad qué es lo que está pasando y se les hace muy difícil entender por qué su mamá, su papá, porque además son hombres y mujeres, aquí no hay discriminación en esto, ¿no? Porque su mamá y su papá no están con ellos, ¿no? Eso es bien delicado. Jenny, en tu caso, ¿cómo está manejando la familia la situación? ¿Qué están haciendo? Mira, es difícil, de verdad. Por ejemplo, para mí es difícil porque yo tengo que viajar de La Victoria siempre acá a Caracas. A veces se me hace difícil por el transporte, pero sin embargo trato de hacer lo posible por llegar, ir a hacer las diligencias pertinentes. Mi familia trata de ayudarme en lo más que pueden, de verdad. Tratan de, más que todo, darme ese apoyo porque a veces flaqueo porque, o sea, me siento impotente como madre, me siento angustiada como madre, por no saber de Yorma, por no saber de su estado, por ya hace casi 20 días que no lo he visto. Puedo decir que Yorman es un ser humano espectacular, no es porque sea mi hijo y a lo mejor muchos van a decir, no, porque es su hijo, no, es un ser humano espectacular, es un gran hijo, es mi, como quien dice, mi bastón, es mi apoyo, tanto mío como de sus dos hermanos.
La preocupación también de sus 2 hermanos. De hecho, su hermano más pequeño, que tiene 16 años, es súper pegado con él, a pesar de que no lo veía todo el tiempo, porque Yorma vivía hacia Guarena. Llora bastante porque él me dice, mamá, o sea, ¿lo viste? Cada vez que regreso a la casa, ¿lo viste? O sea, mi respuesta es no. Y hay que recordar, les habla Alfredo Romero acá, que estamos Gonzalo y Miob y yo compartiendo el programa, que así como el caso de Jenny con Yorman Ortiz, como el caso de Aura con Eve Ramírez, hay 299 realmente, porque ayer, por cierto, liberaron 2 personas, o escarcelaron 2, que tenían libertad bajo fianza básicamente, y fueron en Mérida escarcelados. Y este es el sufrimiento de todas las familias, de todas las madres. Imagínense ustedes, el otro día, hace poco, pues, como siempre, estuve en Ramo Verde, allí en Los Teques, arriba, visitando a varios de los presos políticos. En esa oportunidad logré verlos al mismo tiempo a 16 que nos permitieron ver. Y son personas, además, nuevos presos políticos también en su mayoría. Y subir a Los Teques, por cierto, no hay un autobús que llegue arriba, sino las personas, muchas, tienen que subir caminando a Ramo Verde, que es una subida empinada, pero no solo eso, sino cuando llegan a la puerta de Ramo Verde, que no ha ido, les explico, no hay pues un transporte hacia el lugar donde se encuentra la entrada real, donde están el lugar de visitas de los presos, sino es una subida bien empinada que señoras, por ejemplo, la madre anciana de William Saguado, de 80 años de edad aproximadamente, pues tiene dolores en las piernas, etcétera, porque pues, subir se ha enfermado por ese sufrimiento, no solo el hecho del sufrimiento moral, psicológico, pues, de las familiares, sino hasta físico, porque es un trabajo importante. Y Jenny me contaba ayer que vivía en La Victoria, pues si usted sabe lo que cuesta tomar un autobús, pagar en efectivo en muchas ocasiones, imagínese ella que tiene que venir constantemente para averiguar la condición de su hijo, que no le permiten verlo cada vez que va al SEBIN, pero más allá de eso, que ni siquiera le informan concretamente qué situación está. Bueno, vamos a otro corte y ya regresamos creo que es ya el final del programa. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, @prensa_rcr. Y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Aquí volvemos, habla Alfredo Romero, y también estoy aquí con Gonzalo y Miob.
del Foro Penal, también César González, abogado del Foro Penal, y nos encontramos aquí para recordarles con las madres de Ever Ramírez y de Jorman Ortiz, y también el hermano Irving de Ever Ramírez, que nos contaban pues del caso de sus hijos que se encuentran al día de hoy sin de conocimiento de ellas, pues presos políticos, pero no se sabe realmente la condición de ellos. También está con nosotros el abuelo, a quien llamamos el abuelo, Jesús, que ya a uno hasta se le olvida el nombre porque siempre le llamamos el abuelo, Jesús Marcano. Pero es una persona también muy voluntario del Foro Penal, de los defensores activos, que siempre, abuelo, ¿por qué no invitas a las personas que nos están oyendo, rápidamente nos explicas lo que son los defensores activos, lo que hacen, invitarlos a que se hagan parte de este gran trabajo voluntario? Ok, buenos días. Bueno, los defensores activos del Foro Penal no somos sino personas que hemos sentido, como sienten muchos venezolanos, el deseo de ayuda de unos para con otros. Somos personas que damos parte de nuestro tiempo, ¿verdad?, en ayudar a todo aquel que necesita, a todo aquel que recurre a nosotros o que recurre al foro. Entonces nosotros aliviamos un poquito el trabajo de los abogados, atendiendo al familiar, andando con ellos, investigando un poco más sobre el caso para que nuestros abogados puedan tener entonces todas las herramientas posibles para ayudar en la defensa de cada uno de los casos. Invito, ¿verdad?, a toda aquella persona que sienta esa necesidad de ayudar a tantos venezolanos que hoy están necesitando, están pidiendo a gritos que los ayudemos, que por lo menos le demos un apretón de mano y le digamos estamos contigo y estamos con el dolor de tu familiar que tienes preso, que vengan al Foro Penal. Asimismo ponemos a la orden un equipo de psicólogos que tenemos ahorita para atender a todas aquellas personas, tanto familiares como presos, como personas excarceladas. Tenemos este nuevo equipo de psicólogos del Foro Penal, de los defensores activos del Foro Penal, a la orden de todo aquel que lo necesite. Y se inscriben a través de la página web foropenal.com, ahí se registran como defensor activo. Así es. Y es muy sencillo. Es muy sencillo. Y le dejamos incluso talleres introductorios a los efectos de que conozcan lo que hacemos. Y bueno, y es un trabajo de voluntario. Como digo yo, a veces un minuto de un mensaje es importante, a veces otros se dedican más tiempo, mucho tiempo, los que tengan más tiempo, pues, y otros, pero no es quitarles el trabajo, sino aportar un poco de tiempo. A veces la persona, como digo yo, bueno, unas personas van a la playa, ¿verdad?, a descansar, lo cual está muy bien, y nosotros quizás un fin de semana así lo hacemos. Mira, me gustaría solamente brevemente, unos 30 segundos, un minutico, que la señora Aura y Jenny nos digan qué quieren, qué esperan, muy brevemente, sí, por favor. Aparte de la libertad de nuestros hijos y de tantos que injustamente están allí pasando la misma situación, es importante resaltar que hemos perdido nuestros valores como seres humanos. Y esta pérdida ha traído toda esta ola tan grande de corrupción en la familia, en la sociedad. Es necesario que volvamos a ellos. Jenny. Perdón. Bueno, yo quiero hacerle un llamado, primero que nada, al ministro de la Justicia, al mandatario nacional, el presidente Nicolás Maduro, que se aboquen al caso de tanto de mi hijo Jorman Ortiz como de Ever Ramírez y estos otros presos políticos que están, por supuesto, acompañándole entre rejas. Hacerle un llamado porque esos que están allí no son delincuentes, son personas estudiadas. Por ejemplo, mi hijo es comunicador social. Solamente le pido que por favor se aboquen al caso y, como lo dijeron hace rato, o sea, la puerta giratoria. O sea, si vas a liberar 30... ¿Se termina? Ok, no, si vas a liberar 30, o sea, ¿cuál es el caso de que al siguiente día... Encarceles 30. Exactamente. Bueno, tenemos que despedirnos, ya nos están haciendo señas, parece aquí como un manager de béisbol. Sí, no. Pero ya vamos a salir. Bueno, y como siempre, aquí estaremos los martes a las 11 de la mañana. Gracias por estar acá y nos despedimos con nuestro lema. No hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias.
RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.